Voy a predicar poquito, hermanos. De veras. Así que le dije, y quiero mencionar 1, 2, 3, 4 pasajes de la Biblia. Uy, dijo, si con uno estás un montón. Pero ustedes ya vieron, ¿verdad? Que somos el uno para el otro, gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, verso 3. Génesis capítulo 1, 28, también póngale por ahí un separador. Le voy a dar oportunidad de que si usted es de las personas que anota el pasaje y luego va y piensa en él en su casa, pues bueno, ya está en un buen momento. Luego vamos a leer Marcos 16, 15 y 16. Sí tiene Génesis su Biblia, sí tiene. Marcos también. Y si ve que no tiene Génesis su Biblia, enséñesela al hermano Saúl para que se la regale, para que le regale una. Marcos 16, 15 y 16 y finalmente Apocalipsis 22, 2. No se preocupe, no voy a... Solamente quiero que usted se dé cuenta de algo muy importante que está ahí en esos pasajes y que el día de hoy es un día tan especial, es un día maravilloso porque estamos celebrando un culto de concientización misionera. Gracias a Dios porque la iglesia y como distrito hoy contamos con un misionero en el país de Paraguay, el hermano Daniel Villarreal. Habíamos acordado que nos enviara un video para presentárselos aquí. Yo tengo un video de hace un año, pero yo quería uno nuevo y le dije que lo mandara y en ese momento se le quemó su computadora y así que dijo, no voy a poder. Bueno, gracias, no me los pudo mandar. Pero él está ya trabajando en la obra de Dios en Paraguay y nosotros como iglesia, cada vez que reunimos o damos nuestra ofrenda a Mami, que esta ofrenda se recauda o se saca de proyectos de aportación que un grupo de hermanos reducido de la iglesia aporta. De ahí sacamos para dar ofrendas a Mami, para dar otras ofrendas que entregamos mes tras mes. Y bueno, cada mes nosotros estamos entregando 1,200 pesos de ofrenda para la misión o el campo misionero en Paraguay, mes tras mes. Y cuando llegue esta ofrenda, este tiempo de este culto, sumamos una cantidad más. Esta vez vamos a estar mandando en total 2,700 pesos. Y bueno, además también apoyamos como parte de misiones en México, apoyamos al campo evangelístico en Naco, nuestro hermano Agustín Fierro, con una mensualidad muy pequeña, por cierto, pero bueno, estamos aportando 700 pesos de esa ofrenda que nosotros reunimos cada año. Así que son aproximadamente 2,900, son 3,600 más o menos lo que nosotros invertimos en esta ocasión en la obra misionera externa a la iglesia local. ¿Estamos listos con los pasajes? Leo primero Génesis 1:28 para irme en el orden que aparecen los pasajes que mencioné, en el orden de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, y los bendijo Dios, está hablando de el hombre y la mujer, Adán y Eva, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense. Luego les dijo, llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos,
en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Y luego vamos a leer Génesis 12:3, si son tan amables. Y dice la palabra de Dios, Dios le estaba diciendo a Abraham, y habla con Abraham y le dice a Abraham: voy a bendecir a los que te bendigan, y a los que te maldigan los voy a maldecir, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Luego vamos a leer en Marcos 16, 15 y 16, ese usted se lo sabe de memoria, yo no tanto, pero vamos a ir a la Biblia. Dice: y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y finalmente vamos a leer Apocalipsis 22, 2. El último libro de la Biblia, el último capítulo también, dice, hablando de la Nueva Jerusalén: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en este momento porque tú eres bueno con nosotros. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo hoy, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Y Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor, si son tan amables. Qué bueno que tenemos hoy con nosotros algunos de nuestros hermanos amigos que están aquí. Son bienvenidos a la casa de Dios. Este es un momento muy especial y queremos decirle en esta tarde que Dios lo ha elegido a usted, hermano y amigo, lo ha elegido a usted, por eso está en este lugar, para ser de bendición. Dios quiere usar su vida como un instrumento de bendición para las demás personas, para su familia, para sus amigos, para sus vecinos y aún para aquellos que usted no conoce, que se encuentra quizá en una reunión de escuela, en una reunión de trabajo, en cualquier lugar donde usted se encuentre. Dios quiere usarlo y lo ha llamado para usarle como un instrumento de bendición. Yo quiero que voltee con el que está a su lado y le diga en esta tarde: Dios te llamó para que seas bendición. Dígaselo con todo su corazón. Amén. Yo quiero hablarles el día de hoy sobre uno de los anhelos más importantes que hay en el corazón de Dios y de cómo Dios quiere utilizarnos a nosotros para que nosotros cumplamos su anhelo. Cuando nosotros hablamos de misiones, pues normalmente nos enfocamos a determinados pasajes para hablar acerca de misiones, porque creemos que misiones es un proyecto de la iglesia, que misiones es un proyecto que se le ocurrió a alguien. Y si el pastor que viene a la iglesia tiene un llamado misionero, entonces él enfoca sobre misiones. Si el pastor tiene un llamado a ser evangelista, entonces su enfoque es diferente y así. Entonces nosotros pensamos de momento que la idea de un Dios misionero no existe en la Biblia. Y quise leer algunos pasajes, aunque me voy a enfocar a el penúltimo que mencioné, que es Marcos 16, del 15 al 16.
Pero quise leerles algunos pasajes para que nosotros nos diéramos cuenta, en primer lugar, que el Dios de la Biblia es un Dios misionero. Nunca Dios pretendió llegar y ser pertenencia de un pueblo en exclusivo. Nunca quiso ser solo o pertenecer solo a una denominación determinada, a una ciudad, a un país o a un pueblo. El propósito de Dios desde el principio de la creación del mundo era contar con un pueblo en toda la tierra que le adorara, que le honrara, que le alabara, que le sirviera a Él. Y entonces nosotros vemos que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, lo primero que Dios le dice es que se encarguen de llenar toda la tierra. El hombre, que había sido creación de Dios, a su imagen, conforme a su semejanza, que vivía una dependencia de Dios, que había sido creado para adorarle y para servirle, quería que la tierra se llenara de esta clase de personas. Personas que tuvieran el Espíritu de Dios y que tuvieran la disposición y la voluntad para honrarle a Él, para adorarle a Él. Más adelante, nosotros hemos leído alguna vez en la historia bíblica y sabemos que el hombre fracasa por su deseo de recibir más de lo que le estaba permitido, de conocer más, de sus aspiraciones por convertirse en alguien semejante o igual, a Dios. Y el hombre fracasa. Sin embargo, Dios no fracasa en su proyecto. Nosotros encontramos una vez más por ahí en el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios llama a Abraham. Y bueno, cuando nosotros hemos leído este pasaje de Génesis 12, nosotros nos encanta escuchar frases tales como: te bendeciré y haré de ti una gran nación, la cual nadie puede contar. Pero hay una frase que me llama la atención, que Dios le dice a Abraham, y de la misma manera como Dios le ordena a Adán y Eva que llenen la tierra con una creación que le honrara a Él, Dios le dice a Abraham también, entonces, que él se convirtiera en un instrumento de bendición para todas las naciones. Dios estaba entregándole a Abraham algo muy especial, un regalo maravilloso, el ser o pertenecer a Dios, ser propiedad de Él y disfrutar de la bendición, disfrutar de la multiplicación, de la provisión, de la protección, de la cobertura de parte de Dios, de la defensa incluso en contra de sus enemigos. No era una bendición exclusiva para este hombre. Dios le encarga y le dice a Abraham: quiero que seas bendición a todas las naciones. Y nosotros conocemos la historia y vemos cómo el pueblo de Dios, que es elegido en Abraham, se vuelve en un pueblo egoísta, un pueblo que no es capaz de compartir la bendición que Dios estaba entregándoles a ellos con las demás naciones. Antes, al contrario, ellos se vuelven egoístas y piensan que ellos son los únicos recipientes de la gloria de Dios, y entran en conflicto con diferentes naciones, con diferentes países, y empiezan a tener enemistad con ellos, y entonces se quedan ellos con esa gloria que Dios había depositado, con la orden de que la compartieran con las demás naciones. No sé si me estoy explicando en esta tarde. Yo a veces me he preguntado si no pudiera sucedernos lo mismo a nosotros como iglesia, que en determinado momento la bendición de Dios, su cuidado y su protección se aparte de nosotros. Si nosotros insistimos y actuamos de esa manera, en ser egoístas y quedarnos con la bendición de Dios solo para nosotros. Israel, ustedes conocen la historia y saben que en vez de ser un pueblo que en este tiempo esté siendo bendecido grandemente por Dios, pues está siendo atacado incluso por la mayoría de las naciones. En este tiempo se levanta una nación contra ellos, se levanta otra, trae pobreza, trae guerra, trae hambre, trae destrucción, trae dolor a las familias, cuando ellos contaban con una bendición de parte de Dios. Y tenemos a una cantidad de iglesias pidiendo que oremos por ellos. Claro, porque la Biblia nos pide que oremos por ellos, pero creo que será hasta que ellos cambien su condición y su mentalidad cuando volverán a disfrutar una vez más de todo el favor de Dios en sus vidas. Israel dejó de disfrutar de esa cobertura, de esa provisión y de esa protección, porque se volvió en un pueblo egoísta. Quiso quedarse con la bendición de Dios, empezó a pelearse con las demás naciones,
no se juntaba con ellos, incluso hasta hizo esa separación entre judíos y gentiles. Cuando Dios le decía a Abraham, quiero que seas bendición a todas las familias de la tierra. Quiero que esta bendición que estás recibiendo la reciba cada familia que hay sobre la tierra, judíos y no judíos. Fue hasta que Jesús decide venir a este mundo, cuando la bendición para todos nosotros se abre. Y no precisamente a través de un judío. Claro que la bendición es de parte de Jesús, pero la encomienda de llevar ese mensaje de bendición para nosotros, Dios la deposita en los hombros de un hombre que no pertenecía a la raza judía. Estoy hablando del apóstol Pablo. Cuando nosotros leemos la Biblia, algunos de nosotros tenemos la costumbre de leerla por partes separadas. Incluso cuando los escritores intentaron facilitarnos a nosotros la lectura de la palabra, pues se le ponen capítulos, versículos, subtítulos, títulos, y eso nos ayuda para una mayor comprensión. Pero la Biblia no es una cantidad de muchos libros, la Biblia es un solo mensaje. Y desde Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros nos encontramos con que la encomienda de Dios es que la bendición de Dios vaya para todas las familias de la tierra. En el último libro de Apocalipsis nosotros encontramos ahí, en el último capítulo de Apocalipsis, encontramos ahí que ese árbol de la vida que está allá en la Nueva Jerusalén, donde nosotros vamos a estar un día en la presencia de Dios, alguien diga amén, ese árbol tiene hojas que son para sanidad de todas las naciones. No es solo para judíos, no es solo para argentinos, ¿verdad? Aunque a los argentinos Dios los esté visitando de una manera muy especial, no es solo para ellos, es para nosotros también. No es solo para la iglesia apostólica, no es solo para las iglesias que nosotros determinamos. La bendición y la salud es para todas las naciones. Y cuando la Biblia habla de naciones, habla de etnias. La palabra nación se traduce como etnia. Se deriva de una palabra griega que se escribe etne, y su significado real es etnias. Las naciones ni siquiera existían cuando se escribe originalmente la palabra de Dios. Esos el grupo de personas que viven en diferentes partes del mundo y que muchos de ellos no hablan nuestro lenguaje. Dios quiere que todas las personas de los diferentes lugares disfruten de la bendición que le fue entregada a Abraham y a la iglesia a través de Jesús. ¿Saben? Estaba pensando un poco acerca de esto, y mientras estaba pensando acerca de la idea que Dios nos creó a nosotros y nos llamó para hacer bendición, estaba pensando que una de las razones por las que muchas veces, o algunas razones por las que muchas veces nosotros no nos convertimos en este canal de bendición para la vida de las personas, es porque nuestra naturaleza nos lleva a estar buscando siempre recibir algo a cambio por lo que nosotros hacemos. El ser humano cuenta con un corazón egoísta. El ser humano busca encontrar algo, bienes materiales, bienes espirituales o incluso un simple reconocimiento hace que frene a la persona para hacer de bendición a las personas que lo están necesitando. Y estaba recordando una ocasión que me hicieron una invitación a una fiesta solamente para ilustrarle esto. Recuerdo que alguien fue primero conmigo un día que cumplí años y me llevó un regalo. Entonces me dijo, hermano pastor, no recuerdo dónde fue, no se preocupe. Hermano pastor, vengo a traerle un regalo. Sentí en mi corazón regalarle. Y entonces yo dije, bueno, pues Dios le pague. Y luego cuando me entrega el regalo, yo lo agarro y me dice, acuérdese que tal día yo cumplo años. Dije, qué bien. ¿Sí entendió el mensaje? Le estoy regalando para que usted me regale. Esto ya no es un regalo. Si usted regala algo y espera entonces que lo visiten, si es mamá el 10 de mayo, el día de su cumpleaños, en Navidad y todo eso para llevarle regalos, entonces usted no está entregando un regalo. El egoísmo que tenemos en nuestro corazón nos impide a nosotros muchas veces ser la bendición para la que nosotros fuimos elegidos. Nosotros fuimos elegidos para bendecir a Agua Prieta. Nosotros fuimos elegidos
para bendecir agua prieta? Cada uno de nosotros. Hay muchas formas de bendecir la vida de nuestros amigos, de nuestras familias, de nuestros vecinos. Existen muchas maneras. Y asistencia social a nivel mundial, no estoy hablando de asistencia social de la iglesia, nos presenta algunas alternativas, tales como regalar ropa, regalar despensas, apoyar a alguien con una ofrenda económica. Podemos hacerlo de muchas maneras, ayudándole a alguien a construir un cuarto donde vivir, no sé, podemos ayudar a alguien para que se supere en sus estudios, dándole una clase particular sin cobrarle. Son maneras en las que nosotros podemos ser de bendición para la gente. ¿Cuánto dicen amén? Pero existe una sola forma en la que usted y yo podemos darle una bendición a la gente que trascienda a la eternidad. Solo hay una. Las despensas, las ofrendas, las ayudas, los apoyos solo serán bendiciones momentáneas. Y existe una sola y única forma en la que usted y yo podemos dar una bendición que trascienda la eternidad en la vida de la persona, y esto es compartiendo con ellos el Evangelio de Jesús. Compartiendo el Evangelio de Jesús con ellos. Hace un momento mi esposa, ya me quedan 10 minutos porque dije predicar poco, mi esposa pasó un video y les decía que había mucha gente allá en África, en Guinea Ecuatorial, no sé si dijo eso, yo estoy sumando de lo que ella dijo. Había mucha gente por allá en otros países que necesita oír hablar del Evangelio de Jesús. Déjenme bajo. Pero yo quisiera preguntarle en esta hora, ¿cuántos de ustedes tienen por lo menos un familiar con el que usted no ha compartido el Evangelio de Jesús? Uno. ¿Se anima a levantar la mano? Y casi creo que no tenemos uno, ¿verdad? Y si la pregunta es más directa, le preguntaría, ¿cuántos de nosotros hace un mes que no le predicamos el Evangelio a algunos de nuestros seres queridos, a las personas que tenemos ahí cerca, algunos viviendo en casa? Y no nos hemos tomado el tiempo para hablar el Evangelio de Jesús con esas personas que si mueren sin Cristo se van a ir a una eternidad sin Él y van a estar perdidos para siempre. Para siempre. La iglesia de hoy se ha ocupado de compartir con la gente algunas bendiciones de la palabra de Dios, pero se ha resistido en compartir el Evangelio. Creo que estamos viviendo, personalmente creo, que estamos viviendo esos tiempos donde la Biblia dice que algunos o la gente iba a tener comezón de oír. Entonces lo que la gente quiere es oír y oír cosas que les haga sentir bien. Y nosotros a veces compartimos algunas ideas de cómo convertirnos en personas de éxito, cómo convertirnos en gente que triunfe sobre la vida, cómo podemos tener una mejor familia, cómo podemos convertirnos en mejores padres, mejores esposos y mejores hijos, que son temas buenísimos, que se necesitan en este tiempo. Pero muy pocas veces nosotros hablamos el Evangelio de Jesús. Y ningún tema de superación personal, ninguna plática que tenga que ver con autoayuda, bendecirá la vida de una persona de tal manera que trascienda a la eternidad. Lo único que bendice la vida de mis seres amados, de mis hijos, en el caso de que sean mis hijos. Oiga, yo conozco padres cristianos que hasta piden a un hermano de la iglesia que le dé el estudio a su hijo. Hermano, denle un estudio a mi hijo porque es que no es la misma. Ya conoce usted el pasaje, no hay profeta sin honra sino en su propia casa. Oiga, pero Jesús predicó en su casa. Aunque lo quisieran matar, Él predicó. La iglesia hemos dejado de predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio?
Bueno, para definir esto, ¿qué es lo que nosotros necesitamos predicar? Dios no nos envió a predicar revelaciones. Dios no nos envió a predicar a nosotros sobre superación personal, que son buenos. Dios no nos envió a nosotros a predicar otras cosas. Él nos envió a predicar el Evangelio, porque es el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Prediquen el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio a toda criatura. El que crea el Evangelio y sea bautizado será salvo, pero el que no crea el Evangelio será condenado. ¿Cuánta gente hay que cree en Dios pero no crea el Evangelio? Tenemos mucha gente que cree en Dios, incluso gente que Dios usa pero no cree en el Evangelio. Cree en todo lo que alguien usado por Dios, incluso pastores, puedan decir. Pero ¿y el Evangelio? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata lo que Jesús? Vayan y lleven el Evangelio. Es el Evangelio lo que los va a salvar si ellos creen a Él y le responden a Él. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, tendremos que hablar de 4 aspectos importantes por lo menos para estar predicando lo que Jesús nos dijo. Jesucristo sana. ¿Verdad que se lo sabe de memoria? El problema no es que no lo sepamos. El problema es cuando nosotros damos tiempo para predicar esto. Jesucristo sana, Él salva, Él bautiza y Él viene. Alguien dirá en este momento: el hermano ya se está haciendo de la iglesia cuadrangular. Primero, una cosa ahora es cuadrangular, porque está diciendo la iglesia cuadrangular tiene ese fundamento. La iglesia apostólica tenemos ese fundamento. Nos hemos descuidado predicando otras cosas. ¿Qué es lo que va a salvar a las personas? Que respondan al Evangelio, que crean que Jesús sana, que acepte que Jesús salva, que acepte que Jesús bautiza y que Jesús viene. Rápido le digo esto. Amén. Usted sabe que como iglesia en los últimos años hemos enfatizado solamente la primer parte del Evangelio. Por donde quiera que nosotros vamos, escuchamos gente hablando de sanidad, sanidad. Te invitan a una campaña de sanidad. Ven y recibe tu milagro. Habrá oración por enfermos. Ven a esta campaña. Tenemos una cruzada de sanidad. Ven y recibe tu milagro. Y la gente quiere recibir su milagro. Quiere sanar porque le duele la cabeza, porque está mal de la columna. Ven y recibe tu milagro. Y tenemos a una iglesia predicando solo un aspecto que es muy importante, porque nosotros sabemos y creemos que en Jesús hay salud. Nosotros lo hemos comprobado, nosotros lo hemos vivido, nosotros lo hemos tenido en nuestras vidas. Él sana. La Biblia dice que Él sana, pero no es el todo del Evangelio ni el aspecto más importante. Jesús quiere sanar tu cuerpo y es correcto. Él quiere hacerlo. Pero ¿y qué si no lo hace? La obra de Dios no se limita a sanar un cuerpo que tarde o temprano terminará envejeciendo, enfermando y muriendo. Acabo de estar en un culto fúnebre y tuve la bendición de orar por este hermano antes de fallecer. No sé si tengo el don, lo que pasa, cuando guste puedo ir a orar por usted si está enfermo. No se preocupe, no he orado más que por 5 y todos se han ido, gracias a Dios. Llegué el día miércoles en la mañana, un hermano que fue fundador de la segunda iglesia en Nogales, me tocó pastorear cuando él era miembro ahí, y fui a verlo, y cuando llegué le dije: hermano Oscar, voy a orar por usted. Y me dijo: sí, ya me quiero ir. Estoy cansado, me dijo. Me quiero ir con Jesús. Lo me hizo así: quiero ir. Entonces vamos a orar, le dije, para que se vaya. ¿No ha oído usted el dicho que al enfermo lo que pida? Ah, claro. Pero yo sé por quién está orando. No voy a orar por alguien que no ha recibido a Jesús en su corazón para que se vaya. No le voy a decir: para que te vayas, si yo sé que va a ir al infierno.
Pero alguien que ha recibido a Jesús en su corazón, con toda libertad, mi hermano, usted puede orar y decir: Señor, dale descanso a mi hermano, a mi hermana, que al fin y al cabo estará mejor en la presencia de Dios. Jesucristo sana, pero no es el todo, porque Jesús nos sanará siempre un cuerpo que envejece, se deteriora y terminará enfermando y partiendo, porque el proyecto de Dios es eterno. No es un proyecto limitado, aunque a nosotros nos asuste, nos duela, nos confunda y no querramos aceptar la muerte, la vamos a enfrentar, pero Jesús tiene respuesta para ello, porque el segundo aspecto del Evangelio es Jesucristo salva. Dije: Jesucristo salva. Él salva. Y hay tres aspectos de la salvación que siempre toco, porque me encanta tocarlos. El primer aspecto de la salvación es la justificación. Jesús te justifica, esto es, te perdona de tus pecados. Jesús te libra de la paga del pecado. Cuando Él te justifica, te libra de la muerte. Y no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y eso es maravilloso. Usted tiene que saber esto. Las personas que nosotros conocemos, nuestros amigos, nuestras familias, deben de saber que Dios puede hacer algo más por ellos que darles dinero, carro, ropa, novio, esposa. Dios puede librarlo de la paga del pecado, que es la muerte. Para eso vino Jesús. Vino a justificarnos, a librarnos de la paga del pecado, que es muerte. Tenemos que decirle a la gente que si no cree al Evangelio, está condenado para siempre. Pero además, hay algo maravilloso. ¿Cuántos batallamos con el pecado? Todos los cristianos. Los que no son cristianos no batallan. Ellos, no hay ningún problema. Y no estoy hablando de miembros de la iglesia, por nuestros amigos que nos acompañan, pues decir: uy, el pastor ya nos está tirando a nosotros porque no nos hemos bautizado aquí. No, estoy hablando de los que no son cristianos. Hay gente que va a una iglesia, que se bautiza y todo, pero no es cristiano. Y puede pecar y pecar y pecar y no pasa nada. Juega con el pecado, vive una vida de pecado y se siente a gusto, se siente bien con él. Pero el que es un verdadero cristiano, el que ha tenido un verdadero encuentro con Jesús, batalla con el pecado, lucha contra él, porque le duele cada vez que falla. La palabra de Dios nos enseña que Jesús nos salva. No nos salva solo del infierno, no nos salva solo de la muerte, también nos salva del poder del pecado sobre nosotros. A esto la palabra de Dios nos enseña entonces que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Y si tú estás batallando y de repente alguien dice: es que yo no puedo con esto me domina, no hay lo que hacer, quiero convertirme en un mejor hombre, en un mejor esposo, en una mejor esposa o en un mejor hijo, pero no puedo, hay algo con lo que estoy luchando y me cuesta trabajo vencerlo. Necesitas creer al Evangelio de Jesús. Jesús te ayudará a vencer el pecado. Esta es la victoria que vence al mundo, dice la palabra de Dios, nuestra fe. Alguien dele gloria a Dios si lo cree. Alguien dele gloria a Dios si cree esta palabra. La palabra de Dios nos enseña entonces que no solamente nos libra de la presencia del pecado, no solamente nos libra, perdón, del poder del pecado, sino que un día, por creer al Evangelio, yo dejaré de batallar para siempre con mis luchas. ¿Has escuchado creyentes que dicen: hermano, estoy luchando? Échale ganas, varón, estoy luchando. Si tú crees al Evangelio, si tú recibes el Evangelio de Jesús, llegará el día cuando tú no tendrás que luchar más con eso. Ya no tendrás que batallar. Serás feliz para siempre. Estarás contento por siempre, gloria a Dios. Pero necesitas creer, necesitas recibir, necesitas aceptar el Evangelio de Jesús. Jesucristo sana, Jesucristo salva. Y Jesucristo bautiza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sido bautizados por Jesús? La palabra de Dios dice que Jesús tiene o nos dio una promesa a través de la cual usted y yo podríamos salir adelante en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Él prometió que enviaría su Espíritu Santo a nuestras vidas para consolarnos cuando estemos tristes. Dije, para consolarnos cuando estemos tristes. Si alguien está triste, alégrese, porque el Espíritu Santo de Dios es una promesa en su vida para consolarle, para darle fortaleza, para darle alegría, para mitigar su dolor, pero también
viene. Me encontré con una persona que asiste a una congregación que es nueva relativamente en nuestro país. Ellos hablan de el Shalom de Jehová, y ellos son una congregación mesiánica judía. Ninguno de ellos es judío, pero son mesiánicos judíos. Y bueno, dicen que todos provenimos de los judíos. Y sí, pues venimos de Abraham, ¿verdad? Pero entonces un día me encontré y me decía: ¿cómo se apellida usted? Flores. Ya ve, todos los judíos cuando se vinieron a México, en la persecución huyeron, llegaron a México y todos se pusieron nombres de flores, de frutas. Y bueno, ya saben, ¿no? Dije, bueno, pues está bien. Y luego ya, ¿y su esposa cómo se apellida? Dijo: Martínez. Ya ve, es que cuando vinieron también lo que hicieron, ¿cómo me lo iba a dejar fuera, verdad? Digo, también lo que hicieron fue que había unos que se llamaban Martínez, entonces le pusieron Martínez para disfrazarse, que no los conocieran que eran judíos. Pero no es eso lo que me interesa de ellos. Hay algo que me interesó mucho y me dijo: ¿sabe, hermano Tony? Porque ella fue de la iglesia en algún tiempo y me conoce. ¿Sabe, hermano Tony, que el Mesías viene? Sí, le dije, viene. ¿Sabe, hermano Tony, que viene una situación terrible al mundo, pero el Mesías viene por su pueblo? Claro, le dije, yo sé que Él viene por nosotros y nos vamos a ir a vivir con Él, le dije. Hasta me dio una página y dijo: usted de los míos, visite esta página. Dije: ay, Señor, a ver si no me convierto. Digo, visite esta página, vea todo lo que hablamos, es gratis, no se las voy a dar. Vea, es gratis todo lo que hablamos. Dije: sí, gracias, le agradezco mucho. Pero lo que me encantó de ellos es que a la persona que se acerca a ellos le dicen: Jesucristo viene, el Mesías viene, el Shalom de Dios viene con el Mesías. ¿Están listos para encontrar con Él? Este mundo se va a acabar, va a ser destruido, y tú estás listo para encontrarte con Él. Una persona que cree y recibe el Evangelio es la persona más segura sobre la faz de la tierra. Repito, una persona que recibe y cree el Evangelio es la persona más segura sobre la faz de la tierra. Porque en Él, sabe que en Él, en Jesús, Él puede y es sano. Sabe que en Jesús el pecado no hará con él lo que quiera. He escuchado gente que dice: yo no le entrego mi vida a Jesús porque tengo miedo en caer, porque he visto a otros caer. Hermano, amigo, si tú crees al Evangelio de Jesús y lo recibes en tu corazón, no caerás. No caerás, porque Él estará a tu lado. No tienes que temer, porque Él te guiará, Él te cuidará, Él te protegerá. La gente necesita saber, la gente que cree en Jesús, que el Evangelio le proporciona la mayor seguridad que puede haber sobre la tierra. No sé, ahora que fuimos allá, una de las recomendaciones que nos dan, ya termino, nos da una recomendación a los pastores, dice: asegúrense de tener un buen seguro de vida, para cuando ustedes se mueran, pues que haya seguridad para la familia. Y está bien, claro que está bien. Si usted puede dejarle una lana a la esposa si se muere, pues déjesela. Amén. Le perdía para la boda. Amén. No, es que ya muerto, pues ya está libre. Y ahorita dicen: no, yo te amo, no me caso. Pero hay unos que a los 6 meses se andan casando de nuevo. Dicen: hay que tener seguridad, hay que pagar un buen seguro de vida y todo eso. ¿Y qué con tu eternidad? Qué bueno que tienes un seguro de vida, pero ¿y qué con tu eternidad? No hay un seguro que dé mayor seguridad que el Evangelio de Jesucristo a nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Por eso dije que la persona que ha creído y ha recibido el Evangelio es la persona más segura, porque tiene a alguien que lo sana, alguien que le ayuda a vencer el pecado y lo librará de la presencia de Él. Tiene a alguien que le ayuda en los momentos difíciles, lo consuela y lo guía. Y tiene a alguien que vendrá por Él para rescatarlo cuando este mundo llegue a su final y lo llevará a su presencia
bautizado será salvo. Póngase de pie, por favor.